orado. Bueno, voy a leer nuevamente el pasaje inicial de Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Según Romanos 8, verso 5. Les mencionaba al comienzo que al momento en que nosotros nos bautizamos, iniciamos una experiencia espiritual, porque en ocasión del bautismo se implanta en el corazón, en la mente, en la vida del adorador, una nueva naturaleza que le llamamos naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual tiene, tiene que luchar arduamente en nosotros, porque es tratar de recomponer todas esas conductas, malas acciones, malos pensamientos en nosotros. Y esa nueva naturaleza que está relacionada precisamente con todas las cosas del cielo, con lo que Dios nos ofrece, como apenas está recién implantada en nosotros, para que se pueda fortalecer, se pueda hacer grande, necesita ser alimentada todos los días. Y el terreno donde se alimenta mejor la naturaleza espiritual es en el terreno del hogar, no es en otro escenario, es en el hogar. Pablo dice allí mismo en Romanos 8, en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Noten ustedes, el ocuparse de la carne es muerte, es muerte. Y cuando en el seno del hogar los integrantes de este producen solo los frutos de la carne, siempre habrá decadencia, ¿cierto? Griterías, insultos, maledicencia, enojo, rencor, fornicación, adulterio, hechicería, inmundicia. Note, todos esos frutos que produce la carne solo conducen a la muerte. Y a veces en muchos hogares cristianos, sus integrantes se ocupan más de la carne que de los frutos del espíritu. Por eso aquí se nos da el y paz. De fidelidad. ¿Cuánto va a tener usted dificultad? El mismo Salvador Jesús se refirió a esta experiencia en estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad. En pocas palabras, nuestro Salvador está diciendo la experiencia cristiana debe ser real, no puede ser ficticia, no puede ser de apariencia, tiene que ser real. ¿Por qué? Porque vamos a ser trasladados al reino de los cielos de este mundo de pecado a un mundo donde todo se administra según los planes y los propósitos de Dios. Bien es cierto que el pecado, cuando se introdujo en la experiencia humana, produjo varios efectos colaterales en la conducta y en el comportamiento del hombre. Recién Adán y Eva habían cometido su pecado y ya
surge uno de esos efectos. Por ejemplo, la incomprensión es uno de los efectos colaterales de la incomprensión. Empezaron a recriminarse mutuamente, ¿cierto? Recién habían pecado. Otro de los efectos colaterales del pecado es la negligencia. La negligencia. Ustedes saben que esta es una situación que afecta a muchos hombres. Hay hombres que son muy negligentes, no son pilas para aportar en el hogar o para ayudar o incluso a veces para arreglar algo en casa. A veces son muy negligentes, no están como muy dispuestos o algunos se conforman solamente con conseguir el sustento y nada más. Otro de los efectos colaterales del pecado fue el surgimiento de los conflictos internos al interior de las relaciones interpersonales en el hogar. Otro efecto más, la alienación, es decir, las relaciones se llevaron a un extremo y en el huerto del Edén lo vemos, por eso vemos muchas relaciones conyugales que se administran desde los extremos, noten, desde los extremos, no desde el centro, como Dios quiere. Dios quiere ser el centro de toda relación familiar. Pero cuando hay alienación en el interior del hogar, cada quien vive su experiencia distante del otro. Otro de los grandes efectos colaterales del pecado fue el fracaso en amar. Noten, el fracaso en amar. Hoy en día se siguen deteriorando las relaciones matrimoniales porque los seres humanos siguen fracasando en el terreno del amor, sencillamente porque no se ama con honestidad, no se ama con fidelidad, con realidad, y Dios quiere que nosotros amemos a los nuestros y los amemos de verdad, no de mentirita, porque Dios no está jugando en esta gran empresa que se llama matrimonio. Otro de los efectos es que el ser humano ha perdido la capacidad de aceptar y de perdonarse. Noten, aceptación y perdón. Vemos también tantas dificultades en ese terreno que no somos capaces de aceptar al otro y de perdonarnos. Y precisamente en la cruz del Calvario a nosotros se nos enseña la experiencia de la aceptación y del perdón. Cristo nos aceptó tal como usted ya nos ofreció el perdón, un perdón real, un perdón de mentiritas. Otro de los efectos colaterales del pecado en el hombre fue la muerte espiritual, muerte física. Se sigue experimentando hasta el día de hoy. Y otro efecto más fueron las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades? Y hoy día preocupa grandemente el hecho de que hay tantos problemas de salud mental en el mundo que es como si fuese casi que una pandemia. Tantos problemas de salud mental. Hoy más que nunca, el esposo, la esposa, necesita colocarse en las manos del Dios Todopoderoso. En este semestre he tenido la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales como psicólogo en el ICBF y pues uno tiene que atender tantas situaciones y cada vez pareciese que surgieran más problemas
en el área de la salud mental y donde se hace bastante perceptible que pareciese que no alcanzasen los profesionales en el área de la salud mental para atender tantas situaciones que están surgiendo a nivel global en esa área. Por eso yo necesito a Cristo cuando estoy en la carne. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de tantas situaciones eh, negativas que minan el estado anímico, físico, emocional y espiritual de los seres humanos. Yo necesito a Cristo cuando estoy en la carne para que pueda pasar de la carne al plano espiritual y pueda tener esa experiencia viva con el Salvador. También la violencia y la conducta abusiva en las relaciones humanas son, entre otras, las más destructivas manifestaciones de los efectos del pecado, o de violencia y conducta abusiva. También es algo bastante notorio. En el caso del primer hogar, cierto, que hubo en este planeta Tierra, el de Adán y Eva, tan solo vivían 4 personas y ya en ese hogar se presenta un caso tan complejo como este. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínese usted nada más. 4 personas en este planeta Tierra. Y ya en ese pequeño círculo de ese hogar, la muerte ya se había hecho presente. Y no de cualquier modo, sino de la manera más violenta. Un hermano levantándose contra su hermano para quitarle la vida. Todo esto nos muestra, nos indica claramente cuán fuerte es la naturaleza carnal y hacia dónde es capaz de conducir a los seres humanos, hacia la destrucción y hacia la autodestrucción. Por eso necesito todos los días alimentar la naturaleza espiritual de tal manera que todas esas intenciones malas que son producto de la naturaleza carnal puedan perder su efecto en nosotros, puedan perder su vigencia y alcancemos el ideal de Dios al decirnos que somos nuevas criaturas. Otro de los grandes efectos del pecado en las relaciones interpersonales, en las relaciones matrimoniales, aparece en Génesis, capítulo 4, el verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Noten, no se conformó con una, sino que tomó 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. ¿Quién le enseñó a ese hombre que debía tomar 2 mujeres? Si Dios ya había indicado a través de Adán, y esa información él la transmitió, que el hombre viviría solo para una mujer y una mujer para un solo varón. Pero con este descendiente, ¿cierto?, de Adán, se introdujo la poligamia y se introdujo el adulterio, la fornicación, apenas cuando habían pocas personas poblando el planeta Tierra. Y ya empezaba, ¿cierto?, el pecado a producir sus frutos
y sus efectos al interior del hogar. Y a partir de la conducta de este hombre, hasta el día de hoy, noten, en el Medio Oriente, la poligamia sigue siendo un pecado, un mal aceptado socialmente. Y los hombres siguen creyendo, siguen considerando que pueden tener más de una mujer y no pasa absolutamente nada. Pero Dios condena estos malos procedimientos, dado que al comienzo del desarrollo de la humanidad, el pecado fue produciendo más bien, tantos males. Dios tuvo que tomar una decisión en Génesis 6, verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. No solamente violencia física, sino violencia psicológica, emocional, en todas las áreas de la vida. Es categórica la Biblia al decir que se corrompió la tierra delante de Dios. Imagínense usted. Dice el texto que estaba llena, llena, y nosotros entendemos ese concepto cuando llenamos el vaso de agua. Sabemos que ya no le podemos echar más, ¿cierto? O cuando llenamos cualquier recipiente, sabemos que ya no le podemos echar más. A ese punto llegó la tierra por el comportamiento y la conducta disfuncional de los seres humanos. Y Dios tuvo que tomar una decisión. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Para que Dios llegara a este punto es porque en realidad la conducta humana estaba totalmente desbordada, totalmente sin control. No había control para nada. Todos, todos los límites de autoridad fueron eliminados. Creo que estamos caminando en esa dirección en nuestros días. Ya ni se respeta la autoridad. Es impresionante. Y esto está aconteciendo en todo el mundo. Y el mundo se está llenando de violencia. Pero esa violencia, ¿saben? Comienza desde el hogar. No acontece en la calle. Durante mis prácticas profesionales, eh, estuve atendiendo muchos casos y precisamente todo acontece en el hogar, ¿saben? Todo acontece en el hogar. Y, y al atender especialmente menores de edad, que en su mayoría eran menores de edad, cuando ha habido abandono de parte del padre o de la madre, cuando no se suplen las necesidades, ¿cierto? Cuando hay muchas carencias emocional, financiera, en fin. Si un menor no, no tiene a sus padres alrededor de sí, que deben ser esas columnas que lo deben mantener, deben ayudarlo a crecer de manera correcta, sin duda alguna tomará malos caminos, malas decisiones. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice Dios, otro de los efectos del pecado, ¿cierto? Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, que él aborrece el adulterio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, es decir, infieles, impíos con la mujer de vuestra juventud, según Malaquías 2, versos 14 al 16. Dios rechaza el adulterio. Sin embargo, se sigue practicando. ¿Quién le dio origen a esa conducta? La mujer. Y esa conducta ha sido replicada por muchos. El divorcio así se ha seguido y seguirá afectando la sociedad. Pero como dijo nuestro Salvador, más con vosotros no será así. El pecado ha causado estragos en las relaciones humanas, estragos impresionantes. El divorcio y las relaciones en unión libre han llegado a ser comunes en nuestra sociedad. Y es más, las relaciones de unión libre es lo más común que nosotros encontramos. De modo que el pecado de la fornicación es un pecado aceptado socialmente, así como se acepta el consumo de alcohol y la gente lo consume con plena libertad, a pesar de que es uno de los grandes desencadenantes de fallecimiento en el mundo. Es el principal, más bien. Pero a pesar del apoyo social y legal a estas prácticas, no hacen parte del plan de Dios. Y no significa que Dios las apruebe. El hecho de que a nivel social se acepten estas prácticas, Dios no las acepta. Ahora, si nosotros observamos cuál sería la condición inmoral de nuestra sociedad, la hemos mencionado muchas veces. En el tiempo del fin, habrían hombres amadores de sí mismos. Y esto es tan palpable. Uno en el terreno de la psicología palpa tantas situaciones, ver que la madre deja a sus hijos con tal de irse a la fiesta. No importa si tienen 5 años, no importa si tienen 6 años, no importa. Con tal de que yo pueda sentirme bien, pues ellos verán cómo se las arreglan. La avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ello. 19 conductas, noten, presenta Dios respecto a cómo sería la condición inmoral de la sociedad justo en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Noten, en Gálatas 5 se presentan 16 frutos de la carne. Aquí el apóstol en 2 Timoteo, en el capítulo 5, los versos 1 al 5, presenta, ¿cierto?, con 19 acciones, conductas o comportamientos respecto al ser humano. Y esto acontecería en el tiempo del fin. Por eso cuando vemos estos cuadros, podemos decir con seguridad que estamos viviendo los últimos días de este mundo, de este planeta Tierra. Y quiero terminar con este pasaje bíblico, 2 Timoteo 3:13. Mas
los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Al interior de la iglesia también hay hombres impíos, algunos que se ocultan detrás de la palabra, del púlpito, para pecar y para aprovecharse de las personas o de personas vulnerables, ya sea en lo emocional, en lo espiritual, en lo financiero. Pero la profecía dice que los malos hombres y los engañadores irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Jesús, te necesito cuando estoy en la carne, para que Él me ayude a morir a esos frutos malévolos de la carne y podamos tener más bien una experiencia nueva, totalmente renovada en el Espíritu. Que el Todopoderoso les bendiga, les ayude, les guarde, les acompañe, les dirija en este nuevo día. Vamos a tener una palabra de oración. Acompáñeme allí en la tranquilidad de su hogar. Oremos. Querido Dios, que moras en los cielos, gracias por el amanecer, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu invitación a tener una experiencia nueva, renovada, a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, que nuestro ser pueda producir esos 9 frutos del Espíritu, que son suficientes para poder sobreponerse a los frutos de la carne y a las conductas disfuncionales que hoy aprendimos allí en tu palabra. Haznos más que vencedores, Señor, y ayúdanos a perfeccionar nuestra conducta cada día. Acompáñanos, Señor, en todas las actividades que haremos en este día, y que tu bendición, Señor, se reviva en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.